Hola, hola familia, ¿cómo están? Dios les bendiga mucho. Gracias por el espacio, por el tiempo. Ahí, bueno, gracias Patri por la bienvenida y por el pase. Hacía ya creo como 2 mesecitos que no estábamos juntos. Aunque bueno, me acuerdo que hace un mes y poquito estuve acá predicando también con ustedes. Y bueno, vamos a compartir hoy un pasaje que está en Juan 1, en el Evangelio de San Juan 1, que habla un poco, ¿no? Aparecía esta mano, no sé si la tienes por ahí, Rubén, la imagen, pero la habías puesto. Que esa imagen, después te voy a preguntar, pero creo que la creaste de nuevo, porque no es el mismo fondo. Ahí ya me di cuenta. Pero la imagen no mostraba una mano que tenía un hueco, obviamente, ¿no? Sí, dice que sí, sí la hizo. Igual que yo también la puedo compartir, a ver. Que habla un poco de la revelación, ¿verdad? O sea, si vamos a la palabra de Dios, la palabra de Dios mismo es una revelación. Revelación es todo lo que está oculto, ¿sí? Y que puede, digamos, de alguna manera ser de utilidad para nuestra vida. ¿Por qué se revela algo? ¿O por qué Dios elige revelar para nuestra vida una cosa? ¿Verdad? Esto es porque Dios sabe que va a ser productivo para nosotros, ¿verdad? Ahí lo tengo, ahí está la manita. ¿Sí? Cuando hablamos de revelación, es revelación con B corta, revelación con B larga es de revelarse, de no querer. Cuando tu hijo o tu hija le pides algo y no quiere hacer, se está rebelando contra la autoridad, pero con B larga. La revelación con B corta, del cual vamos a hablar hoy, tiene que ver con eso que Dios da al hombre cuando Él quiere, como Él quiere, con un fin determinado. Revelar algo que estaba oculto es igual cuando uno, por ejemplo, las cámaras antiguas, ¿se acuerdan de las cámaras antiguas? Cuando sacaba sus fotos, ¿no? En el rollo de la camarita que tú tenías y lo ibas a revelar a un lugar, a un lugar especializado en revelar fotos, en ese cuarto oscuro que aparece en películas, se aparecen así como colgadas las fotos con palillos, ¿no? Con ganchos, y aparece y se revelaba la foto, se mostraba realmente lo que la tinta había impreso en el papel. De esa manera también en Jeremías 33:3 la Biblia dice que clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La revelación de alguna manera es algo oculto para nosotros que Dios da a luz y muestra, ¿sí? Y así fue la venida al mundo de Jesús. De alguna manera, la venida de Jesús fue algo, o sea, no fue oculto en sí porque había sido profetizado, había sido anunciado a algunos, pero de la gran mayoría sí fue algo medio oculto, ¿no? Fue como en un pesebre, allá perdidito, en algún lugar recóndito de Belén, nacía el Salvador del mundo, ¿verdad? Este niño Dios, podemos decirlo, este niño que encarnaba a la deidad de Dios, la majestuosidad de Dios en el cuerpo de un bebé, después que fue creciendo y se convirtió en un hombre, en un adulto. Y vamos a ver un poco hablar de esto, porque muchas veces nos cuesta como poder, digo, reconciliar los conceptos, ¿no? Como decir, bueno, realmente Jesús era Dios y la deidad, toda la deidad estaba en él, ¿sí? De eso habla la Biblia también, y eso igual lo vamos a ir buscando. Pero si vamos a Juan, es de los evangelios que quizás más separa las falsas religiones de la religión verdadera. Ustedes saben que al final de nuestros días, cuando llegues al cielo, la entrada, el ticket para entrar al cielo, a esta fiesta, las bodas del Cordero, la famosa fiesta cuando nos encontraremos todos y bueno, el fin de los tiempos, el ticket, por así decirlo, lo que va a diferenciar es qué piensas tú acerca de Cristo. Si Cristo para ti es tu Señor y Salvador, entonces tienes entrada al cielo, al reino de Dios. Si no, si consideras que Él fue un profeta, que Él fue un ser humano, sí que fue un ser humano como nosotros, pero que fue un gran profeta de Dios, pero que no es Dios, lamentablemente a esa fiesta, a las bodas del Cordero, a lo que llamamos la vida eterna con Dios, no podemos entrar. ¿Por qué? Porque eso separa, ¿verdad? De una falsa doctrina, de una secta, por ejemplo, a la iglesia verdadera. La iglesia verdadera como el cuerpo de cristianos, el cuerpo de creyentes esparcidos por todo el mundo. Esa es la iglesia verdadera, ¿verdad? La Biblia dice, en Juan 1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ya estamos viendo que nombra a Jesús como el verbo. Si en el principio, antes de que todo fuese, ¿sí? Como este carácter de eternidad, Jesús es eterno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son las personas de Dios, hablan del mismo Dios, un Dios eterno que no tiene ni principio ni fin.
Dice desde el principio, y el verbo era con Dios, ¿sí? Hablando de esa Santísima Trinidad, y el verbo era Dios. Bien, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Bien, y yo me voy a centrar sobre todo en este cuarto versículo que dice, en Él estaba la vida, aunque lo podemos traducir o podríamos decir quizás en el presente, en Él está la vida, y la vida era o la vida es la luz de los hombres. Bien, dice la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Sí? Y yo te quiero preguntar, quizás la primera revelación es que Dios da a nuestra vida a través de este pasaje, además de que hay mucho para analizar en ese primer versículo, pero en este cuarto Dios nos revela que Jesús es la luz de nuestra vida. Cuando dice la luz de los hombres no es hombres y mujeres, es hombres de manera genérica, ¿no? La raza humana. Pero yo te pregunto, ¿cómo podemos interpretar esto de ser luz? ¿Cuándo una persona es luz en tu vida? Cuando te enseña algo, cuando te ilumina, cuando te orienta, cuando te guía, por ejemplo, empiezas un trabajo nuevo y siempre va a haber compañeros, jefes o gente que ya está en el trabajo que va a ser luz para ti porque estás aprendiendo a trabajar en ese nuevo empleo. ¿Sí? Lo mismo el profesor, lo mismo, qué sé yo, el académico que enseña en un aula, que enseña ya sea cualquier materia, cualquier ciencia, es luz para esos alumnos. ¿Sí? Es una guía, es como alguien que abre el entendimiento, ya sea en un área específica, hacia algo nuevo. Ver la luz en algún asunto es saber la verdad sobre un asunto. ¿Sí? ¿Cómo interpretamos este concepto de Él es la luz de los hombres? Jesús es la luz de tu vida, es decir, el que te va a dar entendimiento, el que te va a dar claridad. Una de las funciones principales de la luz es alumbrar, mostrar lo que no se ve. En un cuarto a oscuras no veo nada y no sé qué hay. No sé si hay muchos muebles, pocos muebles, no sé qué hay en el suelo, no sé qué voy a pisar. En cambio, al encender la luz, aunque en este concepto se refería más a una luz como el fuego, no tanto como el foco, porque por los tiempos en que se escribe, ¿sí? Pero al haber luz, ¿sí? Yo puedo ver lo que está hacia adelante. Lo mismo al ser Jesús la luz de nuestra vida, ¿sí? Él se nos revela como esa guía y claridad para nosotros. Es importante que sepas que de toda situación Jesús puede revelarte y darte claridad, ¿sí? Hay cosas, por ejemplo, a veces que se nos presentan muy confusas a nuestra vida, pero si buscamos a Cristo, Él es la luz y en Él vamos a entender, ¿sí? Tanto lo que pasa en nuestra vida como los propósitos que Dios tiene para nosotros. Jesús prevalece en nosotros por más que haya tinieblas que se quieran oponer. Todos nosotros tenemos, digo yo, batallar contra algún tipo de tinieblas, ¿no? Sea tu pasado, sean tus pensamientos, sean las herencias que traes de tus antepasados, sea que tu hogar es conflictivo, lo que sea. A pesar de las tinieblas que nos puedan rodear, que puede haber quizás en nuestra mente, ¿no? Jesús es la luz de nuestra vida y las tinieblas no prevalecen contra la luz. Es decir, la luz siempre vence. Por eso es que Jesús puede estar en tu vida a pesar de que tú estés todavía batallando contra el pecado, tú estés todavía con conflictos sin resolver, tú estés todavía con pensamientos que no provienen de Dios, que no quiero decir que los dejes ahí o que dejes cultivar eso que está mal, pero como la luz prevalece, es esa condición por la cual Jesús nunca te va a abandonar, porque la luz no va a perder con las tinieblas, no importa cuáles sean, ¿no? Así las tinieblas más oscuras no prevalecen contra la luz. Tener luz entonces es tener claridad, ¿sí? Claridad en nuestra mente y en nuestra vida. Bien, claridad yo lo interpreto como es saber el qué y el cómo sobre un asunto. Por ejemplo, ¿de qué se trata esto y cómo lo voy a abordar o cómo lo voy a hacer? ¿Sí? Para toda nuestra vida, tener claridad sobre algo es saber el qué y el cómo tengo que hacer. Y una de las cosas, acá yo notaba que quizás más conflicto hay, ¿sí? Como una crisis entre la humanidad y Dios, es lograr entender a Dios. ¿Por qué? Porque siempre, desde la creación, si vamos al principio, Adán y Eva, tuvieron conflictos para entender a Dios. Fíjense que ellos habían, de alguna manera, interpretado que Dios, bueno, está bien, les había dicho que no comieran del árbol del bien y del mal, ¿bien? De ese fruto, ¿no?
Pero ellos sí entendieron, pero les faltó interpretación, les faltó entender más lo que Dios les quería decir, ¿sí? Ahora voy a poner un ejemplo muy práctico sobre eso. Pero si vamos a Juan, el versículo 9, en el mismo pasaje, dice, aquella luz verdadera, está hablando de Jesús, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo, ¿sí? Y eso era el principio de una gran revelación. Hasta entonces, hasta la venida de Cristo, Dios se había revelado a través de una zarza ardiendo a Moisés, a través de la creación, de la majestuosidad que vemos en los cielos, en montañas, en ríos, en valles, a través de muchas cosas, inclusive a través de la palabra dada a los profetas, pero la palabra, ¿sí? Se hizo carne, como dice el versículo 1. Entonces, la Biblia, por así decirlo, encarnada en un hombre, la Biblia revelada para nosotros, la palabra de Dios, el mismo Dios, venía al mundo. Y con eso venía una nueva revelación para el hombre, ¿sí? De que Dios podía también, ¿sí? Mostrarse en forma humana, ¿sí? Por así decirlo, y vivir con nosotros por un tiempo para después, bueno, también cumplir un propósito, ¿verdad? El de morir en la cruz. Entonces, ¿qué dice a continuación? En él, ¿sí? Hay más de lo que entendemos. Es decir, yo creo que quizás el hecho a veces de decir, ¿no? Que Jesús es el Emanuel, como dice la Biblia, es Dios con nosotros. En Cristo está la plenitud de la deidad, ¿sí? Hay un versículo que nos habla de eso en Colosenses 2.9, ¿sí? Si buscamos Colosenses 2.9, este pasaje es quizás difícil de entender porque uno dice, bueno, pero era un hombre de carne y hueso como tú y como yo. Sí, pero dice el Colosenses 2.9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, ¿sí? Como si su cuerpo estuviese compuesto, por así decirlo, al igual que nosotros, carne y hueso, pero también de la plenitud de la deidad, de la plenitud de Dios. Y para nosotros es difícil entender esto, ¿sí? Para nosotros es difícil entender también a veces la figura de Jesús. Sabemos que Él es Dios y que Él está con nosotros y que lo amamos y que Él es nuestra vida, nuestro Salvador, pero así como nos falta entendimiento de cómo asimilar que un hombre pueda ser Dios, ¿verdad? Eso tiene que ver también porque el ser humano no logra del todo entender a Dios, ¿verdad? La Biblia dice también en Juan 1.14, por así decirlo, otro atributo de Jesús para que también estudiemos, dice en el mismo pasaje, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, como te venía diciendo, y vimos su gloria, la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Sí? Jesús estaba lleno de gracia y de verdad. Él no hablaba otra cosa que no fuese la verdad. Y estaba lleno de gracia. Así dice la palabra de Dios. Son conceptos, como digo, que a veces complicados de entender y es parte de la crisis que ha vivido la humanidad siempre con Dios. Siempre la humanidad quiere entender a Dios y muchas veces falla en eso. Muchas veces la iglesia quiere entender a Dios y falla. El pueblo de Dios quiere entender a Dios y falla, ¿sí? Las personas que se acercan a Dios y fallan, ¿sí? Muchas veces no entendemos a Dios, no interpretamos lo que Dios nos quiere decir y esas dos variables o esos dos factores hacen que no vivamos de la forma como Dios quiere que vivamos. Sí, porque el no entender la instrucción de Dios y el no interpretar la instrucción que escucho de Dios me hacen que no puedo obedecerle completamente. ¿Sí? Y una obediencia a medias, escuché por algún lugar, que es igual a una desobediencia completa. Una obediencia a medias es igual a una desobediencia completa, ¿verdad? O sea, obedecer a medias no sirve. Pensamos que sí, o bueno, va a ser menos doloroso la corrección cuando obedezco, pero a medias. Realmente es una desobediencia de todas maneras, ¿verdad? Entonces, este gran conflicto, ¿sí? Se dio a lo largo de toda la humanidad. Te hablé de Adán y Eva, los profetas, muchos profetas de Dios no entendían a Dios. Está el caso de, bueno, un caso muy puntual, ¿no? De este hombre que no quiso ir a Nínive, ¿no? El caso ¿cómo se llama? De Jonás, no me sale el nombre de Jonás y la ballena, ¿verdad?
Muchos profetas también no entendían el mensaje que Dios quería decirle. El pueblo de Israel muchas veces fue duro de entendimiento. Imagínense que Dios lo libra de lo que era Egipto, ¿verdad? Saca al pueblo de Egipto y los lleva por el desierto, les hace grandes manifestaciones de poder. Va Moisés al Sinaí a hablar con Dios por unas horas, por unos días, y el pueblo se pierde de nuevo, ¿verdad? Un pueblo sin entendimiento, que no lograba entender en el poderoso Dios en el que estaba, ¿sí? O sea, estaba en las manos de un poderoso Dios y ellos nunca lo lograban entender, iban tras sus falsos dioses apenas se daba la oportunidad, ¿verdad? Entonces, esta crisis y este gran conflicto de la humanidad, yo no creo que no creo que la humanidad lo haya superado, que quizás lo ha maquillado, ¿no? Porque, bueno, uno dice, listo, voy a la iglesia, canto una canción, escucho una prédica, leo un poco la Biblia y listo. Ya entendí a Dios, ya interpreté su mensaje, ya vivo como Él espera, pero al final, ¿sí? Vemos que no es así. Eh, Debemos estudiar la figura de Cristo para que realmente en Él veamos y entendamos cómo es que Dios quiere que vivamos. Yo creo que una de las grandes revelaciones que Jesús trajo a nuestra vida, o quizás la mayor, porque entendemos que Él vino con el plan de salvar a la humanidad, ¿verdad? Pero dentro de ese plan se fueron cumpliendo otros planes, otros objetivos. Es decir, Jesús vino a salvar a la humanidad, pero dentro de esa meta mayor que era la salvación, Él fundó la iglesia. Entonces, bueno, también abrió una iglesia, como si fuese poca cosa, ¿no? También discipuló, como, a ver, entiéndame, no tenía por qué Jesús discipular si él iba a ir a la cruz. ¿Por qué entonces? Bueno, pero él, a pesar de tener esa meta mayor, él fue cumpliendo objetivos y uno de los grandes objetivos o quizás logros que Jesús hizo para mí y en lo que yo veo es que él nos enseñó cómo vivir. En Cristo tenemos el ejemplo perfecto de qué hacer, qué agrada a Dios, qué no agrada a Dios y de qué manera comportarme frente a las dificultades o situaciones que nos puedan presentar la vida misma, ¿sí? Recordemos que, por ejemplo, en un momento de estrés, caso de la barca que se estaba por hundir, había un fuerte viento, como pasa en nuestra vida, cuando hay situaciones difíciles, acá está Diane, sí, creo que está Diane ahí conectado, me acuerdo que una vez nos contaba de un huracán que vivió con la esposa, algo así, bueno, complicado. No me ha pasado vivir eso, sé que hay catástrofes naturales difíciles, pero en un momento de tensión, en un momento de decir, bueno, que voy a morir, ¿no? Todos estaban estresados y con pensamientos quizás de muerte, ¿no? De acá se termina. Y dice la Biblia que Jesús estaba durmiendo. Entonces, Él nos enseña que realmente en situaciones donde la gente se estrese, donde la gente pierde los estribos, a poder estar en paz. Y que la paz no va en no hay problemas. La paz va en, a pesar de todo, decido tranquilo y me muevo en paz. La paz se define en cómo te muevas, no en lo que vivas. Tú puedes vivir, entre comillas, un infierno afuera, pero si te mueves correctamente, te estás moviendo en paz. A pesar de que haya, como te digo, algo difícil que podemos estar viviendo. La crisis de tu país, la crisis en tu familia, tu trabajo, tus conflictos personales, problema con alguien en particular, una persona que es muy difícil, y eso es una situación difícil. No digo que eh, la situación no define tu paz, o no debería la situación definir tu paz interna, porque la paz es interna y la situación es externa. Y eso nos enseñó Jesús. Por eso Jesús, el gran mensaje de Jesús era respaldado por sus obras. Por eso él decía, mi paz les dejo, mi paz les doy, una paz que supera todo entendimiento. Es decir, más allá de lo que puedas vivir, yo te enseño, dice Jesús, a vivir en paz. Y él lo demostró durmiendo en esa barca, cuando los demás estaban, que ya se morían, ¿verdad? O sea, él demostraba lo que predicaba y predicaba lo que vivía, de alguna manera. Entonces, decía el apóstol Juan, no, Juan el Bautista, decía que venía uno que venía a enseñarnos cómo vivir, ¿verdad? Uno que es antes de mí, decía predicando Juan el Bautista, ¿verdad? Y a veces encontramos nosotros que hay muchos apóstoles, que hay muchos discípulos de Jesús en la Biblia,
personas que se acercaban a la revelación que, por así decirlo, nos enseñaba Jesús, a esa forma de vivir. ¿Qué decía, por ejemplo, el apóstol Pablo? ¿Sí? Aprendan de mí, o de alguna manera ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entendiendo Pablo de que no había nada más alto o no había parámetro más alto con el cual medirse que el carácter y la conducta de Cristo. Es decir, no hay ídolo, no hay persona humana, no hay ser humano en la faz de la tierra en la que puedas decir, vivir como esa persona sería exactamente perfecto. Si yo viviera esa vida, realmente agradaría a Dios. No lo hay ni uno. ¿Sí? El único que podemos decir de tomar ese ejemplo es Jesús. Nadie se puede poner, y esto es una verdad porque está en la palabra, en los zapatos de Jesús. Tanto en lo que él hizo como en su misión, obviamente, y el calificar para salvar a la humanidad. ¿Cierto? Vamos, en cuanto nosotros estudiamos la vida de Jesús, estamos estudiando cómo vivir nuestra vida. Te repito, si tú estudias la vida de Jesús, lo que estás haciendo es estudiar cómo vivir, cómo debo servir a Dios, a qué debo morir en mi carne, a qué debo morir en mis concupiscencias, en mis pasiones, ¿sí? Y a qué cosas y por las cuales debo vivir, ¿sí? Uno de los desafíos más grandes que Jesús nos plantea es, más que morir por mí, porque Él murió en la cruz por nosotros, es vivir para Él, ¿sí? Él lo dijo en Mateo 10 de esta manera, el que busca su vida la perderá, pero el que pierde su vida, como si dijese, bueno, mueres a lo que amas en este mundo o a lo que más quieras en este mundo, el que pierde su vida por causa de mí, o sea, de Cristo, la hallará. Es decir, deja tu vida como la vives y empieza a vivir tu vida como si fuese, como si siguiera Cristo. Es decir, deja las cosas en las que crees y cree en mí, te dice Jesús, y vas a encontrar realmente la verdadera vida. Hay un pasaje que me encanta a mí del apóstol Pablo que dice, su vida está escondida en Cristo, como, y este término de escondida es algo lindo, ¿no? Porque es como como cuando un niño, ¿no? Está en esa búsqueda del tesoro. No sé si jugaste alguna vez cuando eres pequeño a la búsqueda del tesoro, ¿no? Es como que ese misterio encontrar y siempre como tiene uno como esa búsqueda, ¿no? Como esa intriga te da como esas ganas de buscar algo nuevo, a ver qué voy a descubrir, como abrir una caja de sorpresas, algo así. Bueno, de alguna manera el apóstol Pablo dice que en nuestra vida y hay una sorpresa si nosotros encontramos a Cristo. Por eso nuestra vida está escondida en Él. Está escondida quiere decir que dos cosas. Primero, no la vamos a ver a simple vista, porque algo escondido es algo que no se ve, ¿sí? Es algo que uno, segundo, tiene que buscar. O sea, el apóstol Pablo decirnos que nuestra vida está escondida en Cristo, de alguna manera te dice, tienes que buscar a Dios, tienes que buscar a Jesús. Por eso la gente busca a Dios, por eso buscamos a Dios, porque no es que Dios se revela a toda persona en todo lugar. Dios está en todas partes, sí, pero Él no se manifiesta en todas partes. Por eso lo que hacemos en la iglesia es buscar, ¿sí? Constantemente a Dios. Tanto sea en un congreso como el que va a haber ahora en Argentina, ¿no? El Congreso Teoterápico 2025, o como en las reuniones, o como aquí, donde estás conectado, ¿sí? Estás buscando más de Dios. ¿Pero por qué estás buscando más de Dios? Porque lo tenemos que encontrar a Dios. A ver si me logro hacer entender, ¿sí? No es que Dios no esté en tu vida, o que no esté contigo, o que no esté donde estás, o que no esté cuando ores, pero es ese hacer el esfuerzo por encontrar más de lo que soy. Porque Dios es muy grande y hay muchos secretos que uno sigue descubriendo de Dios. Yo creo hasta el día que uno se muera, va a seguir descubriendo cosas de Dios. ¿Verdad? La Biblia dice en Juan 5:39, ¿sí? Hablando Jesús técnicamente acerca de esto, acerca de estudiar su vida, ¿sí? Como si Jesús fuera a saber que después se iba a escribir de él, ¿no? Es tremendo eso, porque Jesús lo dice antes de que se escribiesen los evangelios esto, porque obviamente después se escribe de esto, pero él lo dice antes, ¿no? Con esa mente que él tenía, y bueno, porque obviamente Jesús también sabía todas las cosas. Dice, escudriñen las escrituras, escudriñar es estudiar con detenimiento, con atención, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Dónde vamos a aprender a Jesús? ¿Dónde vamos a aprender de Jesús? En su palabra.
Y en la palabra de Dios vamos a encontrar, ¿sí?, la vida eterna. Y esto lo relaciono, para los que están anotando, ¿sí?, para los que están anotando, Juan 17:3. Vamos a Juan 17. Es lo que decía Jesús: estudien las Escrituras porque en ellas van a encontrar quién soy o dan testimonio de mí, ¿sí?, y en ellas está la vida eterna. Y dice la palabra de Dios en Juan 17:3, y esta es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Conocer a Jesús es conocer más la vida eterna. Conocer más la vida eterna va a hacer que, va a hacer que nuestro corazón no se sienta en esa ansiedad por esta vida que se acaba, que es limitante, ¿no? Que es como, bueno, finita, digo yo, esta vida mortal, esta vida pasajera, en este viaje que estamos de pasada, por así decirlo. Nuestro corazón puede agarrar mucha ansiedad por ese asunto, ¿no? Lo que es la vida, la muerte, el tiempo pasa, cómo pasan los años, cómo pasa la vida, y uno a veces llega hasta deprimirse, tener nostalgia, melancolía, toda esa ansiedad que provoca que la vida pasa y que el tiempo avanza, ¿sí?, la aplacamos al haber más vida eterna en nosotros, al estudiar más la vida eterna y a concentrarnos, como dice la Biblia, en la vida que sigue. En esta hay que disfrutarla y hay que poder agradar a Dios en todo en cuanto se pueda. Pero la importante, la que realmente va a valer la pena, dice la palabra de Dios, es la vida eterna. Y yo te pregunto a ti, ¿es la vida eterna tan importante en tu vida? ¿Es la vida eterna tan importante en tu vida como para que creas que es mejor que esta vida? Porque miren que hay cosas buenas en esta vida. Pero ¿tú crees que la vida eterna es mejor que esta vida? ¿Sí? Realmente dirías, bueno, está bien. Si viene Jesús acá, ¡fum!, se te presenta, vámonos al cielo. No, porque mañana tenía que hacer y dejé pendiente esto y tenía que ir a... Y te dice Jesús, vamos al cielo. No, 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 deja todo, vámonos arriba. ¿Crees que es mejor que lo que estás viviendo ahora? ¿Que lo que vas a hacer mañana? ¿Que la cena, no sé, que la carne asada, que lo que ibas a cenar esta noche? Que dices, ay, qué rico, después de la prega tengo esa carnecita ahí o esa delicia para comer, o mañana voy a hacer un viaje. ¿Crees que es mejor la vida eterna que todo lo que puedes vivir aquí? Porque para ahí vamos, y vamos de viaje, ¿verdad? Y creo que eso debe dar esperanza a nuestro corazón, ¿sí? Y eso obviamente aplaca también todo dolor de la muerte, de la pérdida de un ser querido. Por eso la palabra de Dios, el apóstol Pablo escribe con tanta sabiduría y con tanto conocimiento de la vida eterna. Mirá lo que te digo, o sea, el apóstol Pablo fue quizás el apóstol que más revelación tuvo acerca de la vida eterna, ¿no? No que él haya vivido, porque para vivir la vida eterna hay que estar en la eternidad, ¿no? Pero él tuvo esa revelación de que un dice él que ascendió al tercer cielo, bajó, volvió, como si fuese un ascensor, sube y baja, algo realmente muy espiritual, que no lo entendemos, por lo menos yo no lo he vivido aún, pero él hablaba y decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, y eso en las palabras, como digamos, en la persona incorrecta esas palabras serían una locura y serían una blasfemia y serían una, entre comillas, insensatez. Como que el morir es ganancia, si es una pérdida, si la persona se murió, si tenía cosas por vivir, si no vivió lo suficiente, si tenía más cosas por hacer, si tenía una... El morir es ganancia, dijo el apóstol. Y eso es algo que quizás todavía no hemos asumido en el corazón. Y por eso está ese dolor de la persona que se va. Claro, uno extraña y hace el duelo y está bien extrañar a alguien y que llores porque lo extrañas, pero no porque uno diga y ahora qué es de mí y no voy a ver nunca más a la persona. Eso es mentira. La Biblia dice que si la persona muere en el Señor, volveremos a ver a la persona. Pero eso es parte de creer en esta vida eterna. Eso es parte de conocer a Jesús. Y para conocer a Jesús, debo acercarme a Él. ¿Y cómo me acerco a Jesús? En su palabra, en oración y en una vida que agrada a Dios. En imitar la vida de Jesús, me acerco a Jesús. Por eso el apóstol escribe, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en el poder del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Creo que alguna palabra más ahí me faltó en el medio. Pero la revelación de que Jesús es la forma en que tú tienes que vivir es
es una gran revelación. Y es quizás para mí, es como, yo soy muy agradecido de Jesús por lo que Él hizo, o sea, más allá de haberme salvado. Uno dice, bueno, no vas a ser agradecido por eso, claro que sí. Pero yo agradezco que Jesús haya hecho tanto lo que hizo en la tierra como ser humano y soy muy agradecido de que en los evangelios encontremos la vida de Jesús. Miren, los evangelios a nivel de historia se podrían haber perdido hace 400, 500, 1000, 2000 años atrás. Realmente la Biblia, como hoy la vemos, la palabra de Dios pasó por tantas historias y tantos momentos en los cuales casi se pierde para siempre y había una persona que la rescataba y bueno, veíamos que iba Lucas a visitar a Pablo estando encarcelado para escribir lo que vemos hoy de muchos de los libros que leemos en el Nuevo Testamento, y en cualquier momento podrían haber agarrado a Lucas y sacado esos manuscritos que había Cristo con Pablo, y no pasó. Y no pasó y Dios mantuvo su palabra hasta el día de hoy. ¿Sí? Y se quemaron bibliotecas enteras de manuscritos antiguos, igual se conservaron originales de la palabra de Dios. ¿Sí? Porque la gran revelación de Dios, si al mundo fue su palabra, y su palabra hecha carne fue Jesús. O sea, la gran revelación de Dios al mundo fue su palabra. ¿Sí? O sea, incluso la palabra de Dios tiene, no sé cómo decírtelo bien, pero tiene como un entendimiento más grande de solamente una palabra. La palabra de Dios dice que tiene poder, porque Dios por su palabra creó el mundo. Y dijo Dios, hágase la luz. O sea, referencia a que la palabra de Dios tiene poder. Y esa palabra de poder, Él nos reveló en las escrituras. Y esa escritura se consolidó, se personificó en una persona. Y esa persona es Jesús. Y al conocer a Cristo, al conocer a Jesús, tú conoces a Dios. Sí, la Biblia dice, nadie jamás ha visto a Dios de frente, ¿no? No hay ser humano que haya visto a Dios y haya sobrevivido, dice la palabra de Dios. Pero nosotros podemos conocer más a Dios conociendo más a Jesús. ¿Sí? En 1 Corintios 11:1 está este pasaje que te leía, ¿no? Sed imitadores de mí como yo de Cristo, ¿sí? Estudiar las Escrituras en Juan 5:39. En Juan 17:3 dice lo del propósito, lo que cuando estudiamos a Jesús estamos estudiando la vida eterna, porque la vida eterna es Él, ¿sí? Y obviamente estudiar a Jesús lleva tiempo, lleva esfuerzo y lleva dedicación, ¿verdad? Bueno, en Mateo 11 también Jesús dice, aprendan de mí, como diciendo Jesús, más allá de que te voy a salvar, de que voy a salvar a la humanidad, vean cómo yo vivo, hagan lo que yo hago. Sí, en Mateo 11:29 Jesús dice, aprendan de mí. Y él dice que soy manso y humilde de corazón, ¿verdad? Y bueno, no vamos a leer podría analizar un poco más en Juan 1 del 14 al 18, tenía acá un poco preparado, pero quiero ir más al último punto por un tema de tiempo, no me quiero extender mucho más, pero una de las cosas que demuestra Jesús su autoridad es en, ¿cómo decirlo?, en reescribir la ley. Suponte que tú escribes un libro, ¿verdad? Y en el libro das muchas instrucciones. Por ejemplo, escribes el libro de cómo llevar tu casa adelante. ¿Bien? Amalia, Daniela, Micaela, Liliana, Patricia, bueno, Marvin, Rubén también, cada uno, todos los que estamos acá, escribimos un libro que se llama La casa de Patricia, la casa de Amalia, cada uno, ¿no? Y en el libro tú pones, bueno, no poner los pies en el sofá. Punto, número 1. Bien. Punto número 2, lavar los platos antes de ir a acostarse. Y ahí, todo. Escribes todo lo que lleva una casa por delante. Bueno, si no haces muchas cosas en la casa, ponte cualquier otra área, no importa. Escribes un libro de algo que tú sabes hacer, que sabes cómo se hace bien, y lo dejas. ¿Bien? Tú dices no poner los pies en el sofá. Por ejemplo, te voy a poner este ejemplo bien básico. Bueno, está bien. Entonces viene una persona que no te conoce, dice, mira, la persona, la dueña de la casa ya no está. Como si dijera, mira, Dios en el mundo ya no está, se fue, pero te dejó, toma, la Biblia para que tú vivas en el mundo conforme a ese librito. Bueno, se fue la dueña de la casa, pero te dejó este librito para que tú tengas las normas de cómo vivir. Ah, bueno, listo, leo, no hay que poner los pies en el sofá. No hay que poner los sofás en los pies, casi me sale. No hay que poner los pies en el sofá. Bueno, resulta que un día tú vas, estás comiendo algo, se te enchatan las manos
y vas a acostarte al sofá y dices, uy, no, tengo sueño, estoy cansado, pero no puedo poner los pies en el sofá. Pero las manos no dice nada el libro. Entonces vas y con tus manitas pone las manos en el sofá que estaban muy sucias. ¿Tá? Pasa el tiempo, lo sigues haciendo y tú pensando que estás haciendo bien. Claro, en el libro dice no ponga los pies en el sofá, pero como no decía las manos, está bien. Bueno, llega el dueño de la casa después de un rato largo y te dice, a ver, ¿qué pasó? Dice, no, mire, dice, no, ¿cómo vas a poner las manos en el sofá? Tú y yo, que entendemos de por qué alguien hubiese escrito eso, entendemos que es para que el sofá se mantenga limpio. Así es como el hombre malinterpretó la ley de Dios. Y por eso cuando Jesús vino al mundo, ¿qué les dijo? ¿Oíste que fue dicho? No matarás, pero yo les digo, Jesús como que reescribe la ley y les dice, yo les digo, cualquiera que piense mal de su hermano, ha matado a su hermano en su corazón. ¿Y qué hicieron los fariseos? ¡Ah! Señor, nos equivocamos. Nosotros no matamos a nadie, pero odiamos en el corazón. Entonces Jesús levanta la vara, o no es que Jesús levanta la vara, es que Jesús dio la correcta interpretación de las escrituras. Porque nosotros habíamos dicho, no se pueden poner los pies en el sofá, listo, pongo las manos. No. ¿Cuál es el espíritu de la ley? Lo que muchas veces ha predicado Eduardo, ¿no? ¿Qué es lo que realmente quería decir Dios con no matarás? No harás nada que le haga daño a la persona, hasta tu pensamiento más íntimo en el cual querés estrujar a la persona, ese también le hace daño a la persona. ¿Sí? A ver, por qué cuando decimos, por ejemplo, no cometerás adulterio y cualquiera que mirare con deseo, ¿por qué mirar a alguien con deseo está mal? No, no, pero yo no hice nada, yo no toqué, no hice nada, no le toqué un pelo a la chica o al chico y demás, pero ¿por qué? Si tu pareja o tu novio o tu esposo o tu esposa te ve que tú miras a otra persona, se enoja. ¿Por qué? Porque aunque uno no lo haga físicamente, está en el corazón. Y cuando Jesús dice no cometerás adulterio, estaba diciendo que no vas a desear lo que está fuera de tu matrimonio. Como no vas a matar a alguien, no vas a tener sentimientos contrarios contra una persona. ¿Sí? Por eso después Jesús, en la sabiduría de Dios, digo yo, él resume la ley, lo que todos los judíos, lo que todos los hijos de Dios, lo que todo cristiano quiere hacer para agradar a Dios. Señor, ¿qué tengo que hacer? En dos mandamientos: el amar a Dios y el amar a tu prójimo. ¿Por qué? Porque cuando uno ama a su prójimo, es tan fácil pero es tan complejo de entender a la vez. Cuando tú amas a tu prójimo, tú no le vas a mentir a alguien que amas. Tú no vas a matar a alguien que amas. Tú no vas a engañar a alguien que amas. Tú no vas a intentar robar a alguien que amas. O sea, cuando tú amas de corazón y genuinamente, vas a cumplir la ley hasta como, por así decirlo, como en segundo plano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque amas, y el amor, ¿qué es? 1 Corintios 12, el amor todo lo espera, el amor todo lo sufre. Entonces tú esperas a una persona, tú sufres por una persona, tú crees que puede cambiar, tú crees que va a mejorar, tú no tienes envidia, no tienes pleitos, no buscas lo malo, buscas lo bueno, todo por esa persona. ¿Por qué? Porque hay amor. Entonces Jesús nos revela, ¿sí?, que amando a los demás vamos a cumplir la ley de Dios. Y en la primera instancia, ¿cuál? Amar a Dios con todo el corazón. Cuando tú amas a Dios con todo el corazón, vas a querer agradarlo y vas a querer eh, instintivamente, casi por instinto, buscar hacer lo que Dios te pide y hasta seguir los pasos de Jesús. ¿Sí? Por eso hay una gran revelación en Jesús y en las palabras de Jesús. Hay Biblias inclusive que tienen como ese detalle, ¿no? Que te ponen las palabras de Jesús en rojo. Quizás tu Biblia tenga todas las palabras en negrita y de repente las palabras de Jesús aparecen como en un bordó, ¿no? Como en un rojizo, que es muy normal, algunas Biblias lo tienen, resaltando las palabras de Jesús. Pero estudiar la vida de Jesús es estudiar la gran revelación que Dios trajo al mundo, ¿sí? La gran ayuda, la cual Dios quiso para nosotros. Recordemos que la vida de Jesús fue totalmente voluntad de Dios, o sea, no tenía por qué Dios hecho hombre salvarte a ti y a mí, no tenía por qué enseñarnos a cómo vivir, no tenía por qué hacer nada de lo que hizo, no tenía que darle cuentas a nadie, Él es Dios,
¿A quién tiene que darle cuenta a Dios? A nadie, pero Él lo hizo por amor. Por eso cuando estudiamos la vida de Jesús, uno se logra enamorar de Jesús. Hay una película muy linda que se llama El caso de Cristo, que era un hombre, un periodista, que pierde a su mujer, entre comillas, a su esposa, porque la esposa se mete a una iglesia cristiana, ¿no? Se hace partícipe de una iglesia cristiana, evangélica, y bueno, los evangélicos son de hacer muchas actividades como nosotros, y la señora se bautiza, pasa tiempo en la iglesia, no está en la casa, y él está, que quiere a su esposa de nuevo en su casa, ¿no? Y que ahora que vas allá, y que para él la esposa lo estaba engañando con Jesús, porque se pasaba hablando de Jesús. La película termina, es un caso real, el hombre empieza a estudiar, dice, esto yo voy a descubrir que es mentira para que mi esposa deje la iglesia. Y tanto estudia Jesús que se termina rindiendo hacia él, yo digo, se termina enamorando de Jesús. Porque eh, la esencia de Jesús es el amor de Dios. Y uno cuando más estudia a Jesús, más ama a Dios. Bien, y recuerdo una persona, ¿no? que siempre me decía que él le costaba creer en Dios porque él lo veía como a Dios muy lejano del hombre. Y yo le presentaba a Jesús y le decía, bueno, pero en Cristo Dios se hace hombre para ponerse a nuestra par y decir, bueno, yo te entiendo también por lo que tienes que pasar. Por más que no somos nosotros igual que Dios, Él se asemeja a nosotros y se acerca a nosotros siempre en la figura de Jesús. Así que bueno, familia, ¿qué más hay? A ver, ¿qué más dejé? Bueno, listo, no dejé mucho más. Sí, ya estamos en el tiempo, me hacen ir. Tengo un cronómetro acá de 1,70 m. Tengo un cronómetro grande que me avisa, está bien, así tiene que ser. De 1,70 m. Bueno, 1,80 m, no sé por cuánto andará mi esposa. Bueno, vamos entonces a orar porque hay mucho más para hablar, pero bueno, inclusive hay un pasaje que no lo estudiamos, que lo iba a analizar en el medio, pero ya es hora, ya es hora. Vamos a orar y a pedirle al Espíritu de Dios correctamente, al Espíritu Santo, que nos revele a Cristo y de esta manera poder amar más a Dios. Cuanto más conocemos a Dios, más lo podemos amar. Más conoces a alguien, más terreno tienes para amar a esa persona en tu corazón. Lo mismo pasa con el Señor. Así que si en algo Dios te habló, si en algo Dios tocó tu corazón, hoy te invito a que cierres tus ojos. Voy a poner una musiquita acá para compartir. Y que le puedas decir en este tiempo, en esta hora, Espíritu de Dios, te doy gracias por darme esta oportunidad de estar acá en tu presencia, Señor, de venir delante de ti, Dios de los cielos. Sé que muchas cosas no entendemos, Señor, y que a veces nos pasa como le ha pasado a la humanidad en tantas partes de la historia. Se han olvidado de ti, no han logrado dilucidar lo que tú querías hablarle, Señor, no han logrado interpretar lo que tú querías decirle, Señor. Y aunque a veces la vida es difícil, Espíritu de Dios, y aunque a veces no entendemos tampoco, Señor, por qué tenemos que vivir lo que vivimos, tú nos amas, Espíritu de Dios. Y tu propósito en nosotros nunca se detuvo. Podemos, Espíritu de Dios, pensar de una forma errada que te olvidaste de nosotros o que tu plan en nosotros se terminó, se acabó el contrato, pero tú, Señor, eres fiel y tu palabra se cumple, Señor, que el que empezó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesús. Por eso, Espíritu de Dios, revélanos más de Cristo, revélanos más del Dios hecho hombre, revélanos más de Emmanuel, de ese Jesús humilde y manso de corazón, de ese Jesús que nos mira con amor, de ese Jesús que no te juzga, que no te condena, de un Cristo que te ama, de ese Cristo, Espíritu de Dios, hoy queremos conocer más. Hoy, Señor Jesús, venimos ante ti, porque hablamos con alguien que vive, porque tú resucitaste, Señor. Y por eso aquí estamos. Por eso, 2000 años después de ese acontecimiento, aquí seguimos, estudiando tu palabra, Señor. Aquí seguimos, Señor Jesús,
queriendo conocer más de ti. Hoy te doy gracias, Jesús, porque sé que es tu presencia, Señor, la que nos mantuvo hasta este día, Señor, y lo seguirá haciendo. Tu presencia no se detiene, Señor. Tu presencia no nos abandona. Hazme ser como tú eres, dile a Cristo. Hazme ser como tú eres, Señor Jesús. Hazme vivir como tú vivías. Enséñame, Espíritu de Dios. Enséñame, nuestro Maestro. Porque hay diferencia, Señor, en decirte, Señor Jesús, te pido perdón por mentir, a decirte, Señor Jesús, enséñame a no mentir. Queremos ser, Jesús, discípulos de ti. El discípulo es el que aprende, Señor, el que te acompaña, el que te sigue la milla extra, el que adora estar con su maestro, con su líder espiritual. Por eso, Jesús, que podamos darte ese primer lugar en nuestro corazón, que no queramos otra cosa antes que estar contigo, Señor, porque sabemos y conocemos que en tu presencia, que en tu compañía está nuestra vida, está lo más importante. Nada hay más alto que tú, Señor. No hay nada más alto que estar ante ti, Señor, como cantábamos esta canción antes de empezar, que estar ante tus pies. No hay lugar más alto, Señor, y no hay mejor lugar que estar en tu presencia, Cristo. Gracias por esta gran revelación y por todo lo que tú nos enseñaste hoy, pero sobre todo lo que nos vas a enseñar, porque hay mucho más para aprender de ti y conocerte. Te alabamos, Señor, te bendecimos y te damos muchas gracias. Es en el nombre de Jesús que hemos orado, Señor. Amén. Gracias por acompañarnos, esperamos que hayas disfrutado de un encuentro especial con el Señor. Para conocer más nuestra iglesia y estar al tanto de nuestros eventos puedes visitar nuestra página web argentina.senticity.org. Si deseas un pedido de oración o solicitar una cita personal, escríbenos a nuestro Facebook, Senticity Argentina. Nos encontramos en una próxima reunión. Iglesia Virtual Senticity Argentina. Tu iglesia. Tu familia.